Es la noche de los enigmas literarios, es la noche de Jesús Callejo. Aquí estoy hojeando su fantástico libro, esos enigmas literarios que aparecen en la Corona Borealis, y la verdad es que son todos muy sugerentes, todos tienen algún atractivo peculiar, pero claro, Molière, por encima de todos está Molière, vestido de amarillo, ya lo vemos en escena, interpretando por última vez el enfermo imaginario. El gran enigma literario de Molière. ¿Realmente escribía él sus obras? Era como Dumas, que tenía una legión de negros dispuestos a acometer diferentes empresas narrativas. Vamos a averiguarlo esta noche con Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido enigmático literario? Pues fenomenal, aquí, rodeado de legajos, de libros, de manuscritos, buscando enigmas por doquier. Bueno, con este libro tuyo estás en tu salsa, ¿eh? Estoy en mi salsa, ¿sabes? Que es uno de mis temas favoritos. La verdad es que cuando me dicen, ¿cuál es tu tema favorito? Pues me ponen un aprieto, porque son tantos. Hadas, gnomos, duendes, literatura, folclore. Lugares mágicos, orcos, ogros. En fin, en general, es cierto que con este libro me salgo un poco de mi temática general, porque la temática era muy variada, pero estaba siempre muy entroncada con la antropología, con la etnografía, con las leyendas, con las tradiciones. En este caso, no hay antropología, no hay leyenda, pero sí hay escritores, sí hay misterio. Pero los que te conocemos desde hace años sabemos que ves un libro del siglo XVIII y se te cae la baba. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo si tiene ese componente de misterio, ese componente de magia, que son los que yo realmente busco. Bueno, ya has visto que me he puesto un blusón gigante, amarillo, para hacer este programa de hoy, así que tú dirás, ¿va a caer la maldición sobre mí? Lagarto. Pues no, si no representas ninguna obra y sobre todo el enfermo imaginario, yo creo que estás a salvo. Pero es cierto que desde la muerte de Molière, que ocurre en 1673, representando precisamente esta obra suya, El enfermo imaginario, en la tercera representación, que él empieza a escupir sangre, él tenía tuberculosis y al final muere, y cuando estaba representándola tenía ese blusón amarillo. Entonces, a partir de ahí, pues ya está, el teatro, que por sí es muy supersticioso, asoció el color amarillo al color de la mala suerte. Y desde entonces, y todavía se sigue perpetuando, fíjate los siglos que han pasado, pues no hay actor que se atreva a representar una obra de teatro con un camisón o con una prenda amarilla, por si acaso, por las moscas, ¿no? Entonces tocan ahí madera y hacen todo lo posible. A pesar, fíjate, que el amarillo no es el color de mala suerte en todo el mundo, es en España, pero sin embargo en Francia, el país natal de Molière, el color de mala suerte es el verde. Porque, y a eso hay que desmitificar algo, dicen que sí, tenía un blusón amarillo cuando le da el patatús en el escenario, pero luego le ponen una bata verde. Entonces el verde es el que al final realmente casi la amortajan con esa bata verde, y es el color que ha pasado a como mala suerte dentro del escenario francés, igual que el morado pasa también con los escenarios y con el teatro inglés. Sin embargo, en España y en otras partes de Europa, bueno, pues el amarillo es el que se ha consolidado, entre otras cosas también por una clara superstición con la fiebre amarilla. Aquellos que tenían la fiebre amarilla morían de una forma terrible, y todo eso ha generado, incluido el amarillo como color del azufre y por lo tanto como color del infierno, pues ahí tienes todos los elementos muy de corrido, pero yo creo que los sustanciales, para pensar que el amarillo siempre ha sido un color de mala suerte. Molière pasa por ser uno de los grandes autores universales, marca de alguna manera el siglo XVII francés, con sus obras, con su teatro, pero claro, aquí viene el enigma literario. ¿Realmente lo escribía él? Pues fíjate, es algo que nunca se ha puesto en duda hasta hace muy poco. En este mismo año, en el 2004, ha salido un libro en Francia que se llama así, L'Affaire Molière, el caso Molière, escrito por Denis Boissier, donde aporta un centenar de pruebas para mantener que Molière se valió de un negro literario llamado Corneille, para escribir sus obras más importantes, las de la última etapa. ¿Qué última etapa estamos hablando? Desde 1658, donde parece ser que llega a un acuerdo secreto con Corneille, un acuerdo que dura 15 años, los últimos 15 años de su vida, hasta 1673, año en el que muere, y justo a partir de esa fecha, en 1658, es cuando salen sus obras más conocidas. Antes sí parece que había escrito Molière alguna que otra obra, pero las más importantes, estamos hablando del misántropo, del médico a palos, del avaro, del enfermo imaginario, todas estas parece que las escribió otra persona, alguien tan importante como fue Pierre Corneille, y lo que hizo Molière fue firmarlas y representarlas. ¿Y ahí se perciben esos cambios antes y después de 1658? Sí, se perciben esos cambios, porque claro, Denis Boissier, y a partir de ahí, pues otros investigadores han empezado a analizar pues lo que hay que analizar en estos casos, es decir, las obras de Corneille y las obras de Molière. Y se han detectado unas
relaciones lingüísticas tan asombrosas que lógicamente han empezado a pensar que hay algo ahí de verdad, ¿no? De hecho, anteriormente a 1658 no hay ninguna obra prácticamente conocida de las que haya pasado a la posteridad, porque eran obras como muy elementales, muy de vodevil, incluso también inspiradas, si no plagiadas, en algunas obras de autores franceses anteriores a él, y por lo tanto habían pasado sin pena ni gloria. Es a partir de 1658 cuando sus obras alcanzan una celebridad tremenda, representadas en el Teatro Ilustre, que era el teatro que él dirigía, junto pues con su como su amante musa, que era Madeleine Béjart, y justo cuando han analizado el estilo literario de Corneille y el estilo literario de Molière, de las obras que supuestamente escribió Molière, aparecen unas concomitancias lingüísticas, por decirlo así, de más de un 88%, tanto en los vocablos, tanto en las expresiones, en los giros lingüísticos, en fin, eso está por encima de lo que serían obras de distintos autores. Ajá, pero en todo caso hablamos de un encargo que le hace Molière a Corneille. Exactamente, sí, es un encargo libremente aceptado, no parece que se dejara por escrito, porque si no sería ya un secreto a voces. O sea, Corneille nunca denunció esta situación. No, y ahí es donde está la cosa, es decir, ¿qué pruebas alega? Como te comentaba, en este libro, en el caso Molière, se habrá casi de un centenar de pruebas, pero bueno, las más llamativas, lo que podríamos ahora decir, a ver, las pruebas de cargo para demostrar que de alguna forma Molière, ese gran icono de la literatura francesa y por lo tanto de la literatura universal, no escribió sus obras. Las pruebas que aporta Denis Boissier, pues por ejemplo, que nadie ha encontrado un manuscrito suyo, de Molière, a partir de esa fecha estamos hablando, que no hay cartas firmadas tampoco por él, es como si él se negara ya a escribir a partir de ese momento para que no hubiera ningún tipo de prueba que le pudiera implicar. Eso sí, las firmaba, las obras las firmaba, o por lo menos esa constancia. Dice, nadie le dio a escribir una obra de teatro a partir de ese momento, sí la representaba, porque él era el principal actor y por tanto el director también. La extensa producción literaria, es decir, se sabe que Corneille escribía muchísimo, pero tuvo una sequía, curiosamente, de 8 años donde no escribió nada porque tuvo un fracaso con una representación que era Nicomedes. Entonces durante 8 años no escribe nada. ¿Cuándo empieza a escribir Corneille? Curiosamente en el año 1658, tanto sus obras, las de Corneille, como las obras, las que empiezan a aparecer como obras de Molière. Y algo muy curioso, Molière hasta ese momento firmaba como Jean-Baptiste Poquelin, que es su nombre, pero justo antes, o sea, cuando hacen este pacto secreto, y adopta este seudónimo de Molière, justo tras vivir en Rouen, que Rouen era la ciudad natal de Corneille, y donde, pues parece que llegan a esta especie de cambalache, donde le da pues una compensación económica gracias a sus obras literarias. Y la última, por citar unas pocas, Corneille nunca se pronunció sobre la obra de su compatriota. Qué curioso. Qué curioso con lo que les gustaba a estos, ¿eh? Con lo que les gustaba, además, ya se puya, fíjate, en el teatro francés del siglo XVII, donde precisamente, pues, las puñaladas traperas, bueno, el teatro también inglés, ¿no? También conocemos un poco todas las historias de Christopher Marlowe, Ben Jonson y Shakespeare, que algún día hablaremos de ellos. Y Robert Greene. Los personajes también. Aquel que desde su lecho mortuorio dijo sobre William Shakespeare, cuidaos de él, es un grajo que se viste con nuestras plumas. Exactamente, esas pullas literarias, esas críticas fratricidas. En fin, todo esto son como una serie de pruebas que junto con las de Dominique Labbé, que es un especialista en análisis de discursos, que hizo un par de años antes de que saliera esta obra de Boissier, hizo un tratado, una especie de ensayo que se titulaba Corneille a la sombra de Molière, como ves, ya un título bastante representativo, donde él incluso iba más lejos, decía que el 99,9%, 16 piezas teatrales, obras teatrales, de Corneille tenían una convergencia lingüística del 75% de su vocabulario. En fin, estas son cosas que yo creo que son bastante llamativas. No estamos hablando, parece, de un rumor, sino una serie de pruebas bastante reales de que realmente Molière tiene una fama posiblemente inmerecida. Inmerecida. Bueno, pues ahí está ese enfermo imaginario firmado por Molière, ¿acaso Corneille? Nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo. Muchas gracias, Jesús. De nada. Ponte este blusón amarillo, venga. No.